Este viernes como mola, se merece una ola. Uy, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, 18 de noviembre de 2022. Vamos a dar la vueltecita siempre. Bueno, otra vez. Así que acompañadme, dadme la manita. Bueno, pues como siempre empezamos en la esquina de la Torre B. Siempre que empezamos la vuelta vemos a Caireta Power in the Night. Así que vamos viendo. Hola. Llevamos viendo todas estas semanas como un trabajador sigue trabajando en la parte superior de los soportes verticales aquí en la esquina de la Torre B, cara con Concha Espina. Parece que ahí está pintando, impregnando algún antioxidante, alguna mano de pintura. Pero llevamos viendo durante todas estas semanas, por diferentes soportes verticales, ese trabajo que está haciendo ahora mismo. Caireta, di algo. Mira, hablan los zapatos. Hola. Ahí está Miguelito. Ahí vive Miguelito. Bueno, se van a desayunar, ahora voy con ellos. Hasta ahora. Mírales, qué majos ellos. ¿Dónde irán, ¿Dónde irán? Protegeos los culos. No, es broma. Venga, en serio, vamos a seguir. Continuamos. Esquina de la Torre B. Qué bonita la Torre B, qué bonita. El semáforo. Bueno, y si ellos quieren tener tema, pues allá ellos. Cada uno es libre. Esto es una democracia. Cada uno, hoy estamos en el año 2022 y cada uno, pues si quieren ligar entre ellos, que liguen, ¿no? No, pero me consta que tienen novias los dos. Así que venga. Continuamos. Lo que decía antes, hemos visto una plataforma. Llevamos viendo esta plataforma durante todos estos días, semanas, años. Ahí arriba en la parte superior de la esquina de la Torre B. Y mirad qué bonito, qué bonito. Es que no me quiero pasar a Castellana sin ver, como siempre, al igual que el fondo sur, esa fachada sur en Concha Espina, no me quiero pasar a Castellana sin ver esta preciosidad. Porque es verdad que han quitado todas los protectores, todos los plásticos protectores, pero aún así es digno de ver todos los días. Al igual que cuando pongan todas las lamas, tanto en las esquinas como en los fondos como en los laterales, y ya solamente tengamos que pasar al interior, pues igualmente daré una vuelta de reconocimiento, porque va a ser una belleza ver todas las lamas puestas ya cuando empiece el año. No sé si cuando empiece el año o cuando esté adentrado el año, pero me da a mí que tienen las horas contadas el Bernabéu con las nuevas lamas. Otro transporte de Rubio, mira, de mi localidad, que llega aquí. A lo mejor es grada prefabricada, porque me suena que este camión en Parla contratan lo que es la grada prefabricada que han ido trayendo a la nueva grada del lateral este. Pero bueno, vamos a ver para dónde va. No le voy a seguir porque si no se va a pensar que le estoy acosando. Y cruzamos hacia Castellana. Le digo a Caireta, ¿quieres un huevo? Y dice, ¿qué? ¿Un huevo ahora? ¿A las 9 de la mañana? Digo, sí, un huevo. Dice, pero está crudo, está cocido, está duro. Digo, no, que está cocido. ¿Tú sabes lo bueno que es un huevo por la mañana? Bueno, los huevos en sí, en general, es buenísimo, tenéis que tomarlo. Tenéis que ver las propiedades que tienen los huevos cocidos y ya veréis cómo fliparéis. Alguno me pondrá en el chat o en la descripción, en los comentarios, que diga el huevo en exceso es muy malo, JR. Ten cuidado porque te pueden salir úlceras. No, ten cuidado. Venga, que salgan los médicos. Uy, qué nubes tan bonitas, parece la de los Simpson. Vídeo patrocinado por... Nah, es broma. Bueno, aquí seguimos viendo. Parece que siguen trayendo más lamas. Parece que siguen viniendo más trailers para dejar más lamas. Veremos a ver qué es lo que ha descargado este precioso trailer azul. Y es que este trailer es azul como el mar azul. Y aquí vemos más piezas, muchas más piezas blancas para lo que parece ser la cubierta. Más piezas para no sé dónde son, a ver. Totalmente envueltas. Vienen los Reyes Magos, se acercan los Reyes Magos. ¿Qué vais a pedir para los Reyes Magos? Dejádmelo en los comentarios. Me gustaría saber qué queréis para los Reyes Magos. A ver, no voy a hacer milagros, pero me hace ilusión leerlo. A ver, tengo que pensar qué me duele hoy. ¿Qué me duele hoy? A ver, el otro día dije el brazo. El otro día también dije la oreja. Venga, me duele una nalga del culo. Ay, que me duele una nalga del culo. Ojo, porque tenemos en primicia lo que trae este pedazo de camión de mi localidad, de Parla City. ¿Qué es? ¿O qué son? Parecen inmensas vigas, o pilares, o diagonales. No lo sabe ni el trabajador, que se está rascando la cabeza. Hoy no hemos dado los buenos días a Plaza de Lima ni Torre Europa, ¿qué pasa?
Bueno, tenemos un tráiler a nuestra derecha, lo tenemos aquí en pantalla, en la parte central de la pantalla, como estáis viendo, más las piezas blancas para la cubierta. Y al fondo tenemos otro nuevo mega tráiler que tiene pinta, por la zona donde está y por la grúa torre que está ahí para descargar, de que son lamas. Así que a ver si las descarga, a ver si descarga el material y vemos exactamente. Además me suena mucho porque estos camiones lo que suelen traer son lamas para la cubierta o fachada. Me suena a mí que para la fachada. Vamos a aguantar unos segunditos aquí, ya está. Venga, me voy. Perdón, me he equivocado, no es la grúa torre, es la grúa camión que hay ahí. Aquí vemos toda la parte de la torre B con las lamas completamente desnudas. Aquí se intenta proyectar a Asar haciendo una chilena. Me da a mí que no lo voy a ver, no voy a ver el tipo de material que es porque se está moviendo, lo están descargando de forma horizontal. Y a la izquierda hay una caseta. Oye, hay que ver el agujero que están creando aquí en la esquina de la torre B, ¿eh? Es brutal. Es brutal lo que están creando aquí. ¿Y ahora por qué hace otro agujero aquí? Yo es que flipo. Bueno, dejo a mi localidad atrás y avanzamos. Madre mía, madre mía, madre mía, con el aire que hace y cómo se mueve eso, ¿eh? Bueno, avanzamos hacia Castellana. Tenemos aquí la torre B, la dejamos atrás. Vamos a ver en Castellana qué novedades tenemos. Mira, la gente muy contenta, vienen aquí a ver el Bernabéu. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué estoy viendo? Mirad qué caras de ilusiones, ¿eh? ¡Qué ilusiones! Por favor, es que es verdad, es que tenéis que venir aquí a Santiago Bernabéu porque es que esto es tremendo, de verdad. Mucha gente lo dice, cada vez que nos cruzamos con ellos aquí. ¡Oh, es que es verdad! Lleváis razón. Lleváis mucha razón, es que claro, una vez que vienes aquí y ves todo el templo con tus propios ojos, es que es increíble. Efectivamente, si venís de paso a Valencia tenéis que pasar por Madrid. O si vais a Mongolia o a Australia también tenéis que venir a Madrid. Venga, vamos a ver qué avances tenemos. De momento nuestro TOC pues sigue prácticamente igual, no lo han tocado. Y vamos a ver cómo avanza lo que es la instalación de las planchas en esta parte de las riostras de la cubierta oeste. No se puede ver muy bien, pero lo poco que podamos ver lo veremos desde aquí. Se está despejando el día, ¿eh? He salido del metro lloviendo y está despejándose el día, que bien, me encanta, porque con el sol se ven mucho más los avances y con mucha más claridad. Y con el 7, Eden Hazard. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a la Castellana City. Aquí tenemos la parte del suelo de la Castellana donde no dejan de traer material, ¿eh? Como a Tradi, no sé qué es, pero están trayendo muchísimo material. No sé si eso es aislante, creo que eso era aislante. Isoterm, sí, es aislante. Han dejado un montón de aislante ahí acopiado, más las planchas, que imagino que son las que van subiendo a la parte de la cubierta oeste, más muchísima maquinaria, perdón. Aquí tenemos los toros, las carretillas, diésel, por supuesto. En la calle se pueden usar diésel, en el interior tendrían que usar eléctricas. Y vamos a ver si están colocando lamas también, aprovechando la imagen, un 2x1. Y luego también veremos la instalación de la cubierta oeste, un 3x1. De momento sí están colocando lamas en la fachada oeste. En la fachada de Castellana vemos como ya tienen 3 filas y han comenzado una cuarta. ¡Qué brutalidad! Luego haremos un directazo para que lo veáis in situ. Y por supuesto no os podéis perder este pedazo de vídeo. Ya sé que lo estáis viendo y si estáis escuchando esto es porque no os lo estáis perdiendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele la nalga! Bueno, aquí os dejo otra panorámica, otra imagen. ¡Qué bonita es! Podéis hacer captura, podéis hacer lo que queráis con esta preciosa imagen, porque esto es historia viva, con esa separación de las lamas todavía, pero no os preocupéis porque en un futuro quitarán los plásticos, quedará mucho más bonito, colocarán una lona o no sé qué tipo de material translúcido en la parte del interior entre los soportes verticales, bueno, entre la fachada y las lamas, para que no se vea el Classic Bernabéu, hasta incluso, bueno, el museo desde el interior, o hasta incluso podrán dejarlo abierto para que se vea lo maravilloso que va a ser el Museo del Madrid, ¿no? Lo podrían dejar abierto, es buena idea. Óscar, de Costa Rica, viene aquí a Madrid porque va a hacer una escala y se va ahora hacia el Mundial. Ve los vídeos con mucha regularidad. Cuéntanos algo, Óscar, ¿qué tal? Sí, la verdad, bueno, desde que comenzó la construcción, desde que las torres eran un hueco, las derribaron todos los días. Sigo la construcción del estadio y bueno, hoy vengo llegando y dije, no, voy a ir de una vez a darme una vueltita. Mira, 1, 2 y 3 a la Costa Rica, ¿vale? Venga, 1, 2 y 3. A la Costa Rica y a la Madrid. Y pura vida. Bueno, pues vamos a irnos hacia arriba, vamos a subir la mirada a la parte de la cubierta oeste
donde hemos empezado a ver desde la esquina de la Torre B esa instalación de la chapa esta semana, y de momento pues creo que sigue prácticamente igual. Creo que se están centrando más en otros puntos de trabajo, y la cubierta oeste pues bueno, es verdad que tienen que seguir con la instalación en las diferentes partes de la Riostra ahí en el lado oeste, pero de momento sigue así. Hoy 18 de noviembre es hoy, ¿no? 18 de noviembre. ¿Qué haces, chiquitilla? Que casi me das. Claro, como te están dando con un puntero láser todos los días, me vienes aquí ahora a atacar. ¿Yo qué culpa tengo? Oye, no me insultes, ¿eh? No me insultes, que la tenemos. Anda, si están aquí, me están esperando los pandilleros. Pobrecillas, en realidad me dan penas las ratas voladoras, porque cada vez que pasamos por ahí huyen, se piensa que le vamos a hacer algo. Bueno, aquí tenemos la fachada oeste, hoy 18 de noviembre de 2022. Yo me voy de aquí, me largo porque me van a pegar las palomas, y me marcho hacia la esquina de la Torre C, dejando atrás también, que ahora veremos en la esquina de la Torre C también muy bien, esa instalación de lamas. Llevan ya 3, madre mía, desde que llevo aquí han colocado ya 3 en la nueva columna. Ya veréis a finales de enero cómo va a estar la fachada oeste, ¿eh? Yo, si queréis, podéis hacer una foto a esta... Pues tengo las manos heladas, aparte de que me duele la nalga, tengo la boca hasta helada y no puedo pronunciar ni vocalizar bien. Si queréis podéis hacer captura de esta imagen para ver luego a finales de enero y comparar cómo va a quedar la fachada oeste. Vale, ya me voy. Bueno, pues aquí tenemos las cerchas, enero, febrero, marzo, abril y mayo, acopiadas y montadas en la parte de Castellana, justamente en la parte de enfrente de la esquina de la Torre C, esa Torre C mítica del mismísimo Santiago Bernabéu. Y vemos que todavía hay plataformas en los interiores, rematando todo para dejarlo lo antes posible, y que, claro, hay que esperar a que las grúas se instalen y se monten, pero aún así hay que seguir trabajando. Ahí podemos ver cómo siguen instalando esos tubos en la parte superior de la cercha. En este caso creo que es la cuarta, la cercha Abril, que creo que esos tubos son para el inflado y el desinflado de las membranas cuando estén en la parte superior. Ya sabéis que los motores, esos elementos que colocaron tanto en la parte del extremo sur como en el extremo norte, son también para el inflado y desinflado. Una de esas inflado, otra desinflado, para el tema de las membranas. Yo creo que habrá una separación entre ellas de 10 metros, pensando que son 120 el largo de lo que es la cubierta, pensando que son 12, entonces yo creo que van a ser una separación de más o menos 10 metros cuando se abran, obviamente. Honduras, patria querida. Un saludo para Perú también. Bueno, ¿qué vemos por aquí? Desde el montículo de Honduras, un saludo para todos los hondureños. Aquí tenemos las cerchas, blancas, totalmente blancas como nuestros corazones, y divididas ahora mismo en diferentes selecciones, con esa convocatorias en diferentes selecciones de los jugadores del Real Madrid. Y aquí tenemos la niveladora, autoniveladora era, ¿no? Autoniveladora. Ahora mismo parece que está descansando, ya parece que ha nivelado todo, y creo que estaba en acción lo que es el rodillo compactador. Seguimos viendo muchísimas lamas ahí al fondo, que ahora veremos cuando pasemos a Rafael Salgado. Y veremos a ver, porque en el vídeo de Caireta de ayer por la noche, como siempre, os aconsejo y os recomiendo de que, si queréis ver los avances que han pasado durante todo el día, que veáis el vídeo de Caireta por la noche, porque es brutal, que se ven los avances de todo el día. Yo que estoy aquí por la mañana temprano, luego me veo el vídeo de Caireta por la noche y digo, no puede ser todo lo que ha pasado desde que he llegado yo a las 9:30 de la mañana. ¡Qué brutalidad, por favor! Bueno, pues parece que lo que iba a decir, que en el vídeo de Caireta anoche se vio como ya está la grúa, la primera grúa, la grúa Holland, totalmente montada. Es decir, el plumín, los tramos del brazo ha llegado ya a su fin. Ahí vemos las lamas para la cubierta, perdón, para la fachada oeste. Último vistacito también desde el montículo de Honduras, y nos vamos hacia la esquina de la Torre C, porque no conseguimos ver muy bien lo que está pasando en el Santiago Bernabéu, porque obviamente las cerchas nos tapan la visión. Mucha gente se preguntará, pero Jesús, es que no dicen los grados que hay, que sí, mira, ahora mismo tenemos, madre mía, 9 grados, normal que me duela la nalga del culo. Bueno, poco a poco nos vamos olvidando ya de las cerchas que están montadas, pero no hay que olvidarse, porque siguen trabajando, lo que decíamos antes, han colocado las redes anticaídas para cuando estén arriba colocar las membranas, y ahí vemos cómo hay plataformas entre medias para seguir rematando todos esos trabajos que tienen que ir haciendo a las cerchas una vez que están montadas aquí desde Fuenlabrada.
y que han traído aquí para remontarlas en el mismísimo Santiago Bernabéu. Veremos a ver qué es lo que sucede durante todas estas semanas. Esta ya se acaba, pero no os preocupéis porque aquí el canal de JR seguirá dando guerra la semana que viene para ver qué novedades hay, hasta incluso este fin de semana, no os penséis yo que me voy a ir de aquí de rositas. Este fin de semana hay vídeos también, por supuesto. No faltarán los detalles ni las actualizaciones de todo lo que va pasando en el Bernabéu. Aquí tenemos las lamas, esta persiana que van colocando en la fachada oeste. Mirad qué bonita va quedando. Bueno, a ver, bonita, me refiero rara. Es rara. Ahora de momento la palabra es rara. Cuando se termine todo y vea que es fea, pues diré, madre mía, qué feo. Pero de momento yo he visto el render y la verdad es que todo es preciosísimo. Y no es porque sea el Real Madrid, no porque sea el Santiago Bernabéu, ni porque yo sea madridista, es porque es la verdad. Y yo digo siempre la verdad, aunque tenga que ir a la tumba antes de tiempo. Bueno, aquí tenemos las lamas de la fachada, perdón, de la esquina de la Torre C, donde mirad cómo han empezado a colocar ya las lamas ya en la torre, en la mismísima torre, y que también vemos que han quitado los plásticos protectores, esos adhesivos, esas pegatinas, como decíamos antes de que ese suscriptor me viniese aquí a echar la bronca. Oye Jesús, que esos no son pegatinas, no son adhesivos, son plásticos protectores. Vale, perdón, no me pegue. Un saludo desde aquí. Y mirad cómo han avanzado, es brutal el avance que están pegando a la instalación de las lamas por todo el Santiago Bernabéu, no solo aquí, todo el Santiago Bernabéu. Vamos a echar un vistazo también a la parte superior de las puertas de acceso. Aquí están las puertas número 0, 1, 2, 3 y demás. Y mirad cómo no han avanzado nada. No han avanzado nada, es que es así, ya está. No puedo decir que han avanzado porque no han avanzado. Ahí vemos cómo empezaron a colocar esa especie de pladur, o yo no sé qué es eso, qué tipo de material, en esa puerta, pero de momento no tenemos más avances. Así que nada, abandonamos Castellana, nos vamos hacia Rafaelísimo Salgado y comenzamos nuestra andaduría en las diferentes partes del fondo norte lateral este. Y aquí tenemos a la pedazo de mostrenca, la grúa Holland, que parece que ya ha terminado, ha llegado a su fin y vamos a verlo desde una parte más cercana. Oye, pero qué brutalidad, qué forma tiene. Vamos a hacer un zoom desde este lado, desde el extremo ya, desde el fin, vamos a decirle, vaya hombre, todo el careto, para que veáis la longitud y qué bien se ve desde aquí todos los tramos que han ido colocando durante toda esta semana. Han tardado 5 días, bueno, 4 días porque fue ayer por lo que se ve. Han tardado unos 4 días en colocar todos los tramos. Quiero recordar que la grúa, la base de la grúa, justamente la que está en la Torre D, llegó el viernes pasado, pero los tramos los han ido montando en diferentes partes y en diferentes días durante toda esta semana. Lunes, martes, miércoles y jueves han tardado 4 días en montar la pedazo de grúa, el barco velero bergantín que tenemos ahora mismo en pantalla. ¿No queréis un huevo de verdad? Pero tengo una oferta. Ahí tenemos la esquina de la Torre C, la parte inferior de la Torre C, donde mirad cómo han traído, a ver que me pillan, han traído un montón de lamas para seguir colocando y envolviendo a la Torre C. Desde aquí se ve todo muy bien porque mirad la valla es totalmente transparente, no tiene ningún tipo de material que nos impida ver lo que pasa a través de la valla. También podemos ver, vamos a hacer un poquito de zoom para que no os lo perdáis, podemos ver qué es lo que está sucediendo en la esquina de la Torre C. Ahí vemos el rodillo compactador, que es lo que estábamos viendo antes, cómo se movía, que es el encargado ahora mismo de compactar, como claro, un rodillo compactador pues compacta. Al igual que JREA, pues el rodillo compactador pues compacta. Aquí tenemos hasta incluso un mini rodillo y al fondo, me imagino que será uno de lanza de 750 kilos. Y vemos como, bueno, sí, más o menos 750 kilos. Y vemos cómo están dejando totalmente llano. Yo no sé por qué me da, pero la semana que viene ya van a traer la segunda. Una vez que esta está montada, veremos a ver si podemos ver el izado del plumín hacia la parte superior. Una vez que esté subido ya el plumín, el brazo de esta grúa, la grúa Holland, podremos ver ya el montaje de la siguiente grúa. En este caso creo que va a ser grúa Rudiger, aunque no descarto que se llame grúa Courtois. Hasta que no venga y le vea la cara, no lo voy a bautizar. Bueno, pero están dejando todo eso muy bien, casi listo para que venga ya la siguiente grúa, la segunda y última grúa para izar las terchas que tenemos ahora mismo en pantalla. Torre Europa detrás, se está aclarando el día por fin. Y nos vamos hacia Rafael Salgado. Dejamos atrás también esta esquina de la Torre C, donde siguen colocando más lamas y van quitando a la vez esos protectores. Y mirad
dónde estamos. Ya estamos en el extremo final de lo que es la grúa Holland, con los anemómetros, con los diferentes dispositivos de seguridad y diferente información que le van dando al gruista para que sepa cómo está el viento, las inclemencias meteorológicas. Y me da a mí que ahora no viene ningún coche y me voy a asomar para que veáis la longitud ahora mismo de este modo gran angular de lo que es la grúa Holland. ¡Qué locura, por favor! ¡Qué locura! Ahí vemos, como decíamos, al final, en el extremo siempre colocan estas ruedas para que no arañe con el suelo y ayuden a montar y desmontar la misma. Luego ya esto, cuando lo suban, quitarán las grúas. ¡Madre mía, cómo estamos hoy! Ahora sí que me quito porque los autobuses de la MT de aquí de Madrid están locos. Un saludito para ellos. Y es que, además, que es que no pitan ni nada, pasan por aquí y si te dan con el retrovisor te dan, ¿eh? Así que venga, seguimos, avanzamos. Fachada... Uy, que viene un coche. Madre mía, qué locura, es que estamos llenos de coches, es que somos más coches que humanos. ¡Oh, el como venga! Maribel. Bueno, veíamos en Castellana cómo va esa evolución, esa instalación de la chapa también. En la parte de las riostras de la cubierta oeste, mirad cómo empezaron a colocar también la chapa en esta esquina de la Torre C, ya prácticamente la cara de Rafael Salgado. Y aún tienen que seguir perfilando ese material. Venga, seguimos, avanzamos, entramos ya en Rafael Salgado. Con 100 cañones por banda, viento en popa toda vela. No corta el mar si no vuela un velero bergantín. Restaurante José Luis, aquí en Avenida Rafael Salgado. Bueno, avenida o calle, no sé lo que es. Calle Rafael Salgado creo que es. Así que ya sabéis, tenéis que venir a tomar unas tortillitas muy ricas, quitas, y una torrija, como lo que tengo yo encima. Bueno, nos elevamos como el ave fénix para ver todo lo que está pasando en Rafael Salgado. Mirad el volumen del montaje de la grúa Holland. ¡Qué brutalidad! Por favor, esto se merece un like. ¿Quién no le ha dado el like? Te estoy viendo, te estoy observando. Dale al like, por favor. Estoy detrás tuya. Ahora seguro que muchas personas mirarán para atrás pensando que estoy detrás. No, pero en serio, mira, para que veáis cómo va el montaje. Ya han terminado con el montaje de los diferentes tramos del brazo, de los plumines, el plumín en sí. Esto es lo que vimos el otro día, cómo lo montaban también. Y qué locura, más o menos de longitud, ¿cuánto creéis que tiene? Yo creo que unos 100 metros. ¿O me he pasado? 100 metros, sí, puede ser, 100 metros. Porque me acuerdo cuando iba al atletismo, que hacíamos carreras de 100 metros. Y me suena más o menos que la distancia es esta. ¡Ay, cómo me duele la nalga del culo! Venga, tenemos aquí la fachada norte. Estoy deseando ver ya la instalación de las lamas en la parte de la visera. Yo no sé por qué no lo colocan ya. Quiero ver lamas ya en la visera de aquí de Rafael Salgado. Bueno, hasta incluso también la de Concha Espina, la del fondo sur. Vamos a avanzar hacia esquina de la Torre D y Padre Damián. ¡Alejot! Oiga, casi me caigo, de verdad. Oye, el año pasado pasé mucho frío grabando las obras del Bernabéu. Creo que me van a regalar un paraguas de esos que van en la cabeza, como hablamos en los directos. Y aparte ahora me estoy trayendo ya el chalequito termocalefactable o algo así, como no sé cómo se llama. ¿Veis? Yo lo enciendo, es decir, este es el botón de encendido que no va, pero tiene diferentes temperaturas. Ahí ya le he dado. Mirad, el rojo es infierno, blanco es lo más sencillo, lo más leve, y azul es, bueno, una zona intermedia. Así que ahora mismo, uy, qué calorcito, me voy a dormir. Lo compré el año pasado en Amazon y la verdad es que es brutal. La verdad que viene muy bien, ¿eh? Aquí tenemos las lamas de la esquina de la Torre D, donde mirad qué preciosidad, qué imagen, con el contraste del verde de la grúa Holland, las nubes, donde esas nubes tocaré yo en febrero cuando vaya a Liverpool. Ya sabéis, si queréis patrocinaros, si queréis como empresa patrocinaros en este canal, en ese viaje, podéis contactarme por correo electrónico, por diferentes redes sociales, las tenemos en la descripción, así que ahí te puedes informar. Y las lamas, que aún la parte superior poseen ese plástico protector. Oh, lo he dicho, no he dicho pegatina ni adhesivo. Bueno, lo acabo de decir. Me preguntan por aquí que por qué le llamo Holland a la grúa de aquí de la esquina de la Torre D, si es la marca Lever. Ya lo sé que es Lever, se lo pone ahí. Pero grúa Holland, ¿por qué? Porque es, aparte de que es amarilla, porque estuvo en el Dortmund, pues es una pedazo de bestia, es una pedazo de mostrenco. Y cómo no llamarla Holland, porque Holland va a venir al Madrid, ¿a que sí? Bueno, esquina de la Torre D, vemos las lamas completamente desnudas. Desnudas. Todas, menos las que están en la parte superior
ya en la cara de Rafael Salgado, pero todas las que han instalado aquí están completamente desnudas. Vamos a ver cómo va la instalación de los nexos en estos soportes verticales, donde han ido creciendo, hemos ido viendo crecer toda esta parte de la fachada este durante todos estos días. Ayer creo que subieron 2 soportes verticales y donde de momento solamente una posee los nexos para colocar las lamas. De momento solo una, veremos a ver qué va pasando durante toda esta semana que entra. Así que ya sabéis, suscribiros para no perderos nada de lo que está pasando en el Santiago Bernabéu. Pero mirad cómo han ido tapando ya el Torreón Norte, qué brutalidad, tío. Cómo se va convirtiendo todo el Santiago Bernabéu en ese color grisáceo, con esos raíles en la parte inferior de la fachada, donde van a ir colocando esos soportes verticales. Gracias a estas estructuras se sostienen lo que son los soportes verticales, y donde veremos dentro de muy poquito ya la instalación de las lamas también en esta fachada de Padre Damián. Por cierto, mirad, si antes era bonita la esquina de la Torre D, parece DreamWorks. Si habéis visto el Rec, sabéis lo que digo. Mirad ahí al fondo, es que no sé si os habéis dado cuenta, pero está la luna. Es que ahora lo tapan las nubes. Ahora cuando voy a esperar, mira, ¿ves? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Sí, ¿no? Sí lo veis, ¿no? Qué bonito, tío, qué bonito. Soy afortunado de grabar todos los días esto, ¿eh? Me siento privilegiado, de verdad. Y vosotros me hacéis sentir privilegiado. Bueno, aquí tenemos los diferentes descansillos de las escaleras blancas, estas escaleras manuales, donde ya sabéis que podéis venir a hacer glúteos cada vez que vengáis al nuevo edificio y entrar al Santiago Bernabéu, donde han ido colocando las diferentes planchas para los diferentes descansillos. Hemos ido viendo durante todos estos días cómo impregnaban ese elemento ignífugo, ese elemento intumescente en las diferentes piezas, vigas y pilares del nuevo edificio. Se va convirtiendo ya grisáceo en vez de rojo. Y también hemos ido viendo la colocación e instalación de estas piezas para la confrontación y estructuración de lo que va a ser el paseo 360 grados, ese mirador que va a haber en la parte superior del Bernabéu, que va a rodear por todo el Bernabéu, y que hemos ido viendo durante todas estas semanas, bueno, esta semana, cómo siguen colocando esas piezas. Ahí están. De momento, que es verdad que en el día de ayer no vi muchas, pero bueno, habrá que estar atentos a ver si vemos más. Lo que sí hemos visto es la colocación e instalación de los soportes verticales en el lado norte, esa zona donde faltaban por colocar. Vimos esa estructura inferior, que eso es lo que cabía indicar de que iban a colocar esos soportes verticales en estas orejetas, y que ahora vamos a girar a la izquierda para ver si hay nuevos soportes verticales, y os confirmo de que sí, ¿vale? Así que modo gran angular de toda la parte del nuevo edificio, empieza en serio el cerramiento del mismo. Y aún así faltan mucho por hacer, faltan muchísimas cosas por hacer, pero empieza el final de lo que es la remodelación del Santiago Bernabéu. Aquí tenemos lo que decíamos, nuevos soportes verticales para la zona donde hemos señalado ahora, donde hemos visualizado, y que van a empezar a subir ya, pero en breve, ¿eh? En breve. Vamos a ver cuántos soportes verticales. Creo que, como siempre, traen 2. Vamos a ver si hay 2. Pero no, hay uno, ¿eh? Hay uno. En este caso están ahora mismo una especie de tráctel o maquinillo, no sé lo que es. No, maquinillo no es. Enganchando lo que van a ser ya el primer soporte vertical que han traído hoy. Vemos la envergadura que es y que tiene este soporte vertical. Este es más uniforme en comparación con el que trajeron ayer. Pero yo estoy flipando con la Torre A, ¿eh? Estoy flipando con la Torre A. Va a ser súper atractiva la Torre A. Pues no me dejan mal, porque mirad cómo va quedando la Torre A, la esquina de Concha Espina con Padre Damián y Sagrados Corazones. Qué tiempo más loco, ¿eh? Qué tiempo más loco. En un momento tiene sol, como en otro momento. Es que mirad el suelo, estaba totalmente empapado. Hasta hace un momento estaba lloviendo. Qué brutalidad. Y así se ven mucho mejor las novedades y las actualidades de lo que va pasando. Porque el sol va ya, hombre, ahora se está nublando. Bueno, aquí tenemos Sagrados Corazones, esta mítica rotonda de remontadas históricas, donde aprovechan de vez en cuando para acopiar y dejar guardaditos esos materiales que van introduciendo al Santiago Bernabéu. Semáforo en verde para los vehículos, justo se estaba cambiando. Y aquí tenemos el mismísimo Santiago Bernabéu visto desde Sagrados Corazones, toda esa esquina de la Torre A, cómo siguen colocando esos soportes verticales para empezar a cerrar ya. Mirad qué bonita va a ser la parte descendiente de la Torre A hacia la parte central del lateral este. Cómo va a ser esa parte descendente, que va a ser súper bonita. Ya digo yo que esa parte de aquí, esta esquina de la Torre A, lo podéis ver en los vídeos de los renders, pero va a ser preciosa. Cómo siguen colocando esas estructuras
para la formación de la estructura del paseo 360 grados, que desde aquí se ve bastante bien, la verdad. Se ve mucho mejor que desde la esquina de la Torre D. Y quiero que veáis también la parte superior de la viga corona, donde han colocado estos cordones, estas vigas, y que mirad cómo falta este pequeño huequecito. Yo me imagino que será por el calor, por una junta de dilatación, ¿no? Eso no lo cerrarán, pero me imagino que será por el calor, por eso no terminan de cerrarlo. No sé si estoy en lo cierto o no, pero es lo que pienso. Así que, bueno, la esquina de la Torre A, donde vamos a ver ahora si hay más lamas para colocar, pero bueno, la verdad que va bastante bien, va muy bien. De momento no han quitado los plásticos protectores, pero claro, aún es pronto. Y a medida que entramos en Concha Espina, aparte de que viene un bus, vamos a ir viendo también la instalación de esos nexos en los diferentes soportes verticales de la fachada este, donde de momento, pues bueno, claramente estamos viendo que están colocando las lamas, pero en esta parte ya de Concha Espina, porque en esta de aquí de momento no tenemos nexos, y que veremos más instalación de lamas en esta parte de aquí. Yo creo que la semana que viene podemos ver ya totalmente rodeada de lamas la Torre A. Voy a acercarme más porque desde aquí con el arbusto, con el árbol, no lo puedo ver bien. Aquí lo tenemos, por cierto, ahora os voy a enseñar una imagen preciosa. Y aquí lo vemos, lo que decía antes, esos soportes verticales con los nexos. Bueno, en estos están en los presoportes, pero bueno, no creo que tarden mucho en colocar los nexos. Y toda esta parte, esta cara de Concha Espina, está preparada ya para la llegada y la recepción de las lamas. Al igual que, pues bueno, estas columnas en la parte superior, donde tienen que seguir colocando más lamas. Lo que os iba a enseñar, mirad qué preciosa esta curvatura de la instalación de las lamas. Mirad las lamas completamente curvas. Yo la verdad es que me tengo que meter la lengua en el culete porque al principio decía que no iban a ser curvas y efectivamente son curvas. Pero para que veáis, voy a hacer un barrido de arriba hacia abajo. Un barrido, no sé si he dicho barrido o he dicho batido, no sé lo que he dicho. De arriba hacia abajo para que veáis qué bonito está quedando, ¿eh? Qué bonito, tío. ¿Se merece un like o no? Soy pesado con los likes, pero es que es la única forma de que YouTube vea que lo vamos haciendo bien, de que al final el frío que pasamos aquí, bueno, que paso dando la vuelta, que valga la pena. El frío cuando me duele la nalga del culo, cuando me duele el codo, cuando me duele la oreja. Y esto es lo que se ha ido viendo durante todos estos días. Han cerrado completamente la puerta 38, donde tenemos ahora muchísimo movimiento. Parece que están picando, por fin empiezan a trabajar en esta zona. Por eso han dejado un montón de piezas en el interior del Santiago Bernabéu, porque no es por ninguna huelga ni nada de eso, sino simplemente es porque están trabajando ya en lo que va siendo por fin esta puerta que siempre se ha utilizado para la introducción de las piezas al interior del invernadero y del hipogeo. Al igual que también están trabajando con mucho ímpetu en la parte de inferior, bueno, en la parte de la tienda oficial, en la puerta de la tienda oficial del Real Madrid, donde no sé yo si aguantará mucho ese cartel que tenemos ahora mismo en pantalla de la tienda oficial. Así que con mi huevito y con esta pedazo de imagen de la fachada sur me despido hasta dentro de un ratito con el próximo directo que hagamos por aquí por el Bernabéu y luego imágenes del interior. Aquí tampoco han colocado lamas en la visera sur, así que nos vamos a dar una vueltecita, a subir el vídeo y luego no os perdáis porque seguiremos haciendo directos para que no os perdáis in situ de todo lo que va pasando y todas las novedades que van surgiendo aquí en el Santiago Bernabéu. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like y suscríbete al canal. Chao, chao.